Hola, buenas. En este tema vamos a hablar sobre la altura. La altura en música es la cualidad del sonido que nos diferencia un sonido agudo de uno grave y se representa mediante las notas musicales. ¿Dónde escribimos esas notas musicales? Pues en el pentagrama. ¿Y qué es un pentagrama? Pues es un conjunto de 5 líneas que están señaladas en azul y 4 espacios que están señalados en rojo. De acuerdo, entonces en ese pentagrama tenemos que colocar las notas. Las notas, como bien sabéis, son do, re, mi, fa, sol, la y si. Y luego se repiten de forma más aguda o más grave. Vale, ¿cómo se colocan esas notas? Pues si tenemos 5 líneas, las notas que os tenéis que aprender son mi, sol, si, re y fa, que se colocan respectivamente en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Es como si os imaginaseis una nota por cada dedo de la mano, ¿vale? Entonces, entre los huecos de esos dedos habría 4 huecos, que serían estas 4 notas: fa, la, do y mi, que se corresponden a los 4 espacios del pentagrama. Entonces ya tenemos colocadas desde la nota mi hasta la nota fa. Pues por debajo de ese mi estaría, esperar un segundo, estaría el re, y por debajo del re el do, que como ya no cabe en el pentagrama tenemos que utilizar esa rayita en mitad de la nota que se llama línea adicional y que las vamos a ver más adelante. Y por encima del pentagrama tenemos, encima de la quinta línea, el sol agudo, y más encima todavía, como si hubiese una línea de pentagrama más, el la. Pero esto continuaría con todas las notas hacia arriba o hacia abajo, o sea, haciéndolas cada vez más agudas o más graves. En este esquema que tenéis aquí se ve muy bien en las líneas las notas que se colocan y en los espacios las notas que le corresponden, ¿vale? Y luego aquí las tenéis colocaditas, todas ellas por orden. ¿Qué sucede cuando no nos caben esas notas en el pentagrama? Pues tenemos que utilizar unas pequeñas líneas, que sería como si siguiésemos añadiendo líneas al pentagrama, que se llaman líneas adicionales y sirven para las notas o muy agudas o muy graves. En la clave de sol, las notas muy agudas que necesitan líneas adicionales sería la, si, do, re, mi y fa. Si os fijáis, es como si estuviese en medio de el la, en medio de una línea del pentagrama, el si encima de esa línea. Para el do necesitaríamos 2 líneas y se escribiría en medio de la segunda. Para el re, 2 líneas y se escribiría encima de la segunda. Para el mi, 3 líneas y se escribiría en medio, y para el fa, 3 líneas y se escribiría encima. Y lo mismo sucede con las notas graves. Tenemos el do, que necesita una línea adicional. El si se escribiría debajo de esa primera línea adicional. Para el la necesitaríamos 2 líneas adicionales y se escribiría en medio. Para el sol, 2 líneas adicionales y se escribiría debajo de la segunda. Para el fa, 3 líneas adicionales y se escribiría en medio. Y para el mi, 3 líneas adicionales y se escribiría debajo. Y así sucesivamente. Como llega un momento en que hay que utilizar muchas líneas adicionales, pues lo que hay que hacer es cambiar de clave. Entonces las 3 claves más importantes que se utilizan en música son la clave de sol, que son para las notas agudas, la clave de fa para las notas o instrumentos graves, y la clave de do, que lo suele usar exclusivamente la viola, que es un instrumento que está entre el violín y el violonchelo. Para alterar la altura de las notas usamos una serie de signos a las que llamamos alteraciones, y son 3. El sostenido, acordaros que es como una almohadilla del móvil, y si os acordáis empieza por la letra S de sube. El bemol, que empieza por la letra B de baja, y el B cuadro, que anularía el sostenido y el bemol. ¿Qué hace el sostenido? Sube la altura de la nota medio tono o un semitono, mientras que el bemol la baja ese medio tono, y el B cuadro se utiliza para quitar el efecto del sostenido o del bemol. Bien, ahora vamos a colocar cómo se colocan esas notas en un piano. Tenemos
el do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y como veis, una serie de teclas negras que están aquí, ¿vale? Bien, esas teclas negras se utilizan para hacer precisamente los sostenidos o los bemoles. Y entre el do y el re, pues tenemos, como veis ahí, el do sostenido o el re bemol, que es la misma tecla, o sea, es el mismo sonido que se llama de dos maneras distintas. Entre el re y el mi tenemos el re sostenido o el mi bemol. Entre el mi fa no hay tecla negra. La distancia entre el mi fa es de un semitono directamente. Es una distancia más pequeña que hay entre el do y el re, que es una distancia de tono, al igual que entre el re y el mi, que también es de tono. Bien, entre el fa y el sol tenemos el fa sostenido o el sol bemol. Entre el sol y el sol sostenido o el la bemol. Y entre el la y el la sostenido o el si bemol. La distancia que hay entre estas notas, entre el fa y el sol, vuelve a ser de tono. Entre el sol y el la vuelve a ser de tono. Entre el la y el si también es de tono. Mientras que en el si do, veis que no hay tecla negra, la distancia es más pequeñita o de semitono. Bien, aquí tenemos un esquema de las distancias que hay entre las notas de la escala hecho con el piano, que es lo que hemos explicado en la lámina anterior. Tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y las distancias grandes o de tono están entre estas notas, mientras que las pequeñitas o de semitono están entre el mi, fa y el si, do. Entonces, mi, fa y si, do os lo tenéis que aprender muy bien, de que las distancias son más chiquititas, llamadas de semitono, como bien hemos dicho. Y en esas teclas del piano, ¿vale? Podemos hacer tanto los sostenidos como los bemoles. ¿Sí? Entonces, subiendo desde el do, tenemos el do sostenido, y bajando desde el re, tenemos el re bemol. La nota es la tecla negra, es la misma. Entonces, a eso en música le llamamos notas enarmónicas, que son las notas que suenan igual pero tienen distinto nombre, como es el caso de do sostenido y re bemol. Y por ejemplo, entre el mi sostenido y el fa pasaría exactamente igual, son notas enarmónicas, el mi sostenido es el fa y el fa bemol es el mi. Por último, aquí podemos ver el esquema de todo lo que hemos visto. Tenemos la cualidad del sonido, que se llama altura, que se representa mediante las notas, ¿vale? Que esas notas, para poder escribirlas, se utilizan unas claves, que son tres: clave de sol, clave de fa y clave de do. Como hemos dicho, la de sol es para instrumentos agudos, la de fa para instrumentos graves y la de do para la viola. Esas notas se escriben en el pentagrama, que cuando no nos caben utilizamos las líneas adicionales, y que para alterar las notas tenemos el sostenido, que sube un semitono, el bemol, que baja un semitono, y el B cuadro, que anula el efecto del sostenido del bemol.